¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para mí un placer tremendo poder estar acá con ustedes en esta nueva edición del coloquio sobre estudios de la cultura musical cubana que sesiona durante estos días del 4 al 6 en Santi Spíritus. Bueno, el título de mi ponencia pues es Rafael Gómez Mallea Teofilito, 1889-1971, una propuesta de biografía sonora en el ámbito de la música espirituana. El rescate de la memoria histórica y sonora en estrecha relación con el ámbito interpretativo de varios instrumentistas, cultores, portadores de expresiones musicales de carácter identitario, pues constituye hoy una prioridad para la defensa del patrimonio cultural de nuestro país. Asimismo, para lograr una escucha patrimonial de esas grabaciones que han sido legadas por los cultores y por los intérpretes, por los músicos intérpretes, pues se deberá tener en cuenta todo aquello que fue generado por esos ejecutantes, de quienes han sido y han trascendido maneras específicas de realización instrumental que hoy forman parte del acervo patrimonial de un enorme interés para las nuevas generaciones de cubanos. En Santi Spíritus, por ejemplo, se destaca Rafael Gómez Mallea, conocido por todos como Teofilito, un músico que nos legó maneras de interpretar la guitarra. Su ejecución va a estar estrechamente vinculada no solo con lo trovadoresco, sino que durante años el conjunto que él dirigió pues se encargó de acompañar a otras figuras que estuvieron ligadas, por ejemplo, a la música campesina. Igualmente pues laboró como guitarrista en el emblemático trío Pensamiento, también en el conjunto Los Teofilitos, junto a sus hermanos y en agrupaciones como La Yaya. Por otra parte, pues existen unas grabaciones que son de vital importancia para el patrimonio histórico documental de la música y también para el patrimonio musical en Santi Spíritus, porque precisamente son los únicos registros que recogen la interpretación del músico intérprete. Esos registros pues se encuentran dentro de un archivo sonoro, de un acervo sonoro, y a pesar de estar digitalizados pues son escasamente consultados y difundidos a través de los medios de comunicación. De la misma forma que parte de todo el corpus documental que se reunió y se consultó para las investigaciones que hemos llevado a cabo durante todos estos años, o sea, ya 13 años de estudios de la figura desde diversas perspectivas de abordaje de esta figura, pues todo este corpus documental se encuentra disperso, y esto por supuesto que ha dispersado y ha limitado nuestra visión y una visión integral de ese grande de nuestra trova tradicional espirituana que fue Rafael Gómez Mallea Teofilito. Bueno, ahora mismo estoy comentándoles un poco acerca de lo que fue mi tesis de maestría, mi última investigación dedicada a Teofilito, y por supuesto que está ligada y conectada fundamentalmente a mi tesis de musicología, una investigación que me sirvió de una manera exploratoria para conocer muchos de los documentos que están vinculados al músico, para ahondar en el acervo documental del Archivo Histórico Provincial de Santi Spíritus, para ahondar en grabaciones, para escucharlo tocar e interpretar su guitarra a través y gracias a esas grabaciones, y gracias a muchos músicos que me las han hecho llegar, y todavía pues estamos descubriendo cosas, ¿no?, en cuanto a la figura de Rafael Gómez Mallea Teofilito. Bueno, mi investigación nos dimos a la tarea de buscar marcos teóricos, diferentes conceptos que se pudieran aplicar a esta investigación, y por supuesto que muchos de los antecedentes que se han publicado por la casa editorial Luminaria, creo que es una editorial que ha sido fundamental para los estudios historiográficos relacionados con la música en Santi Spíritus, y todo el corpus documental que ellos han legado a las nuevas generaciones, pues me ayudaron a delimitar bibliografías y un conjunto de documentos que hacían alusión al ámbito trovadoresco, también al ámbito de los coros de clave y al ámbito de la música campesina.
Para felicidad de todos nosotros, pues es un gusto y un placer que ya muchas de las editoriales a nivel nacional pues ya se estén interesando en las investigaciones que hacemos en Sancti Spiritus y dedicadas a la música en Sancti Spiritus. Y tal es el caso del texto que salió recientemente por el Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana, dedicado a nuestro coro de claves, una historia y un devenir histórico donde se manejan muchas de las documentaciones que también van a estar vinculadas con el ámbito interpretativo y el ámbito compositivo de Teofilito, y reuniendo todo este corpus, además de toda la hemerografía que se ha consultado, muchos fondos del Museo Nacional de la Música. Y a ver, independientemente que en el Museo de la Música no haya un fondo netamente de Teofilito, y donde no hay tampoco mucha información, pero sí hay algunos recortes de periódicos, registros de información que también han servido para reconstruir esta biografía sonora que estoy hoy compartiendo y proponiéndoles a ustedes. Ahora, todo este corpus documental y todo lo que, bueno, desde pequeño estoy escuchando sobre Teofilito, todo lo que se maneja acerca de la figura, pues me llevó a mí a plantearme una interrogante que siempre me estuvo rondando, y precisamente pues cómo se podía contribuir a un rescate histórico documental de Rafael Gómez Mallea en el ámbito de la memoria histórica y sonora de Sancti Spiritus, precisamente reuniendo toda esta documentación y precisamente pues teniendo y validando los conceptos que habían sido manejados durante todo mi periodo como estudiante de la maestría en gestión del patrimonio histórico documental de la música. Rápidamente pues adoptamos esta interrogante como un problema pues a resolver, y como objetivo general de esta investigación precisamente fue el de examinar a Rafael Gómez Mallea como parte de la memoria sonora de Sancti Spiritus, como parte de una memoria histórica de Sancti Spiritus que está ligada a un devenir histórico de invaluable valor. Ahora, ¿qué líneas directrices han caracterizado toda esta investigación? Bueno, precisamente identificar y sistematizar un conjunto de conceptos, de fundamentos teóricos, de fundamentos metodológicos que me permitieran a mí entonces pues ir hacia esta biografía sonora y a fundamentar toda esta biografía sonora que les voy a presentar. Como segunda directriz, pues identificar esas contribuciones de las que tanto se habla de Teofilito y de las que tanto se ha abordado de Teofilito, y la significación de Teofilito para la memoria histórica y sonora de Sancti Spiritus, y todo esto pues estuviera articulado a través de una biografía sonora. Y precisamente valorar la obra Pensamiento en su devenir biográfico, en toda su narrativa biográfica, pues Pensamiento va a emerger como una obra de vital importancia, una obra que va a ir conduciendo la vida y influyendo además en la posterior composición, la posterior interpretación de Teofilito en cada uno de los ámbitos en los que se desempeñó. Precisamente entonces la tercera directriz que nos permitió y que seguimos en el transcurso de la investigación fue valorar la pieza Pensamiento como un paradigma dentro de la biografía de este músico, pero un paradigma para los espirituanos, lo que significa precisamente pensamiento para nosotros los espirituanos. Ahora, ¿qué presupuestos teórico-metodológicos han sido válidos para manejar al objeto de estudio, a Teofilito? Precisamente la grabación sonora, porque estábamos contando con una serie de grabaciones sonoras que habían sido descubiertas en el archivo de Radio Sancti Spiritus, el archivo sonoro, grabaciones que habían sido digitalizadas gracias a las labores de los técnicos, del director en ese momento, que era Carlos Sotolongo, que se creó un estudio para la digitalización y también para la grabación de muchas agrupaciones emblemáticas de la cultura musical espirituana, entre ellos el Trío de Gómez, el Trío Miraflores, el Trío Colonial, y en esa grabación pues también entraron las digitalizaciones de las matrices y de las cintas que ya precisamente estaban ya
bastante deterioradas y que gracias a esta labor de digitalización pues se extendió la vida útil de esas grabaciones. También la escucha activa de esos fonogramas, de esas grabaciones que aunque no tienen una calidad, digamos así, de un estudio profesional de grabación, no se ha, gracias a la labor de estos técnicos que no han tocado, no han alterado ninguna de estas grabaciones, sino que las estamos escuchando precisamente como mismo han sido grabadas y como mismo han sido preservadas. Y esto nos permite precisamente reconstruir también un paisaje sonoro alrededor de estas grabaciones, un paisaje sonoro que rodeó a Teofilito, que influyó en su obra, en su interpretación, en su composición, y que también él influyó en la determinación de ese paisaje sonoro. Todo este corpus teórico, metodológico y conceptual pues nos permitió entonces abordar un concepto poco tratado desde la música, un concepto que Victoria Polti es una antropóloga argentina que lo maneja desde la visión de la antropología. Y precisamente con este estudio, pues a partir del estudio también y de la indagación de otros documentos que estaban ligados no solamente a Victoria Polti, sino también a otros que abordaban estas nuevas narrativas biográficas, como por ejemplo Alejandro Madrid con el libro de Carrillo y el sonido 13. Es un libro trascendental que me sirvió muchísimo para reconstruirme toda la dramaturgia esta del método transhistórico, del método prolepsico, que son algunos conceptos que se manejan, pero que sencillamente y en resumidas cuentas pues lo que nos permiten es ir hacia una narrativa no lineal de la biografía. O sea, recordemos, vamos a ver también cómo se ve una biografía visualmente, una biografía lineal, y cómo entonces esta biografía sonora pues va a comenzar a poner a dialogar documentos, poner a dialogar diferentes saberes desde un punto de vista contrapuntístico y polifónico, como lo aborda el propio Alejandro Madrid. Ahora, ¿qué entender entonces por biografía sonora? Y a partir de todo este preámbulo, precisamente es una reconstrucción biográfica y que toma como punto de partida la relación entre diversas tipologías de documentos y además la experiencia del músico como parte de un patrimonio histórico documental. Una biografía sonora y una narrativa que va a estar vinculada indisolublemente con el contexto histórico, estético, sociocultural, musical y también sonoro. O sea, porque recordemos que el paisaje sonoro va a entrar dentro de esta narrativa. Ahora, ¿por qué? Además, también dentro de todo este contexto va a haber una interrelación de sonidos del entorno, una conexión con diversas tipologías documentales, como ya habíamos hablado, y va a ser precisamente una cronología basada en una escucha contrapuntística, donde va a haber una variedad de voces, una variedad de documentos y una variedad de eventos que van a estar interconectados y que a su vez van a influir directa o indirectamente en el músico estudiado, y a su vez él también va a influir en algunos de los hechos, aunque recordemos que no todos los hechos van a estar conectados directamente con el autor o con el músico, pero sí van a influir y van a determinar en su narrativa biográfica. Ahora, ¿por qué las composiciones y las interpretaciones de Teofilito suenan de una manera y emplean ciertos recursos interpretativos y no otros? Precisamente por esta determinación de ese contexto histórico, estético, sociocultural, sonoro, y vamos a recordemos que ese paisaje sonoro va a ser determinante dentro de la narrativa biográfica de Teofilito. Ahora, ¿cómo ha sido entendido el término de biografía desde una mirada tradicional? Bueno, pues ahí vemos cómo hay una línea del tiempo donde va a estar precisamente el año 1889, cuando nace Teofilito, el año 1899, cuando se funda, o es la fecha que se toma como referencia de fundación del coro La Yaya por Juan de la Cruz Echemendía. El año 1906, con la composición de Solo por ti, la primera obra
catalogada como la primera obra o la que inaugura el catálogo autoral de Teofilito. También en el año 1915, pues Rafael va a componer la obra musical Pensamiento, una obra que va a constituir un hilo conductor dentro de su narrativa biográfica. Le sigue por orden lineal, recuerden que estamos viendo una biografía lineal del autor. En el año 1935, como hay un cambio de escenario en los coros de clave, cómo se va a reducir entonces la presencia de estas agrupaciones del ambiente musical y del contexto musical espirituano, y va a entrar entonces en una especie de aparente recesión, pero que por supuesto las autoras Ailí, también Rosalía Rodríguez Bello y Aida Ailén Torres Cabrera, pues ellas abordan todo esto de una manera mucho más profunda en su texto que fue publicado recientemente por el Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana, y donde no me voy a detener porque por supuesto son ellas las que tienen que hablar mucho más acerca del tema, pero bueno, cómo este hecho va a influir dentro de la narrativa biográfica indudablemente de Teofilito. El año 1953 fue otro de los años imprescindibles dentro de la narrativa biográfica de Teofilito, porque fue fundado el trío Pensamiento, una agrupación importante dentro del ambiente trovadoresco de Santi Spíritus, y que estuvo integrado por Miguelito Compañón y hijo y también por Arístides Cuco Castañeda. En el año 1959, con el triunfo de la Revolución, pues hubo un giro dentro de la vida y de la narrativa historiográfica de Teofilito, de su vida, porque precisamente pues este hecho pues va a determinar muchas de las acciones que él va a tomar luego de este triunfo de la Revolución del año 59. Y en 1971, pues su lamentable fallecimiento, que acontece el 7 de abril de ese propio año, y que marcó también un momento triste y trascendental dentro de la historia de la música en Santi Spíritus. Ahora, hasta aquí una biografía totalmente clásica, lineal, de ese grande de nuestra trova. Ahora, nos preguntábamos cómo entender entonces a la biografía desde un diálogo totalmente contrapuntístico en interrelación con un contexto histórico, estético, sociocultural, musical, una biografía donde se unan muchas voces, donde se tengan en cuenta muchas tipologías documentales, grabaciones, donde se tengan en cuenta documentos históricos, fotos, o sea, iconografía, donde se tengan en cuenta incluso organología, instrumentos musicales. Por tanto, una biografía con sus determinadas redes y con todo lo que ello implica. Pues sencillamente, una biografía sonora es eso, la interrelación entre diferentes hechos, como ven allí en pantalla, que están interrelacionados en sí y que de cierta manera pues determinan ese entramado polifónico, contrapuntístico, y donde diversas voces y diversas fuentes están entrando en diálogo para hacer una construcción de esa narrativa biográfica del autor. Ahora, si entramos de lleno en esa biografía, esto es solo una muestra de la biografía sonora, porque bueno, en la investigación, en el libro que bueno, ya estoy casi terminando, que está derivado de esa investigación que tuve la posibilidad de hacer en mi tesis de maestría, pues se ahonda muchísimo más en esta biografía. Pero bueno, esto es una muestra tan solo de esos principales hechos muy generales, y que entran en diálogo con la determinación de Teofilito como un compositor e intérprete que manejó ciertos códigos interpretativos, que manejó ciertos códigos compositivos y no otros. ¿Por qué? Porque esos códigos interpretativos y compositivos que estaban contenidos o que están contenidos dentro de sus grabaciones, que han sido legadas y que forman parte de sus rasgos de estilo y de sus marcas estilísticas, tanto compositivas como interpretativas, pues están en diálogo también contrapuntístico con ese contexto que le determinó, le influenció, y que pues en buena forma pues configuró sus rasgos de estilo y configuró a Teofilito como una personalidad artística con unos rasgos definidos
y que iban dirigidos a defender ese patrimonio histórico documental de la música en Santi Spíritus. Bueno, aquí vemos entonces entre los hechos que van a ser, no forman parte, o sea, estos hechos no van a formar parte intrínseca o directa de su biografía, pero sí están dentro, influyen de una manera directa o indirecta, y eso los relaciona de cierta manera con Teofilito, pero Teofilito en determinado, o el músico que sea estudiado a partir de estos conceptos, no va a determinar esos hechos generales que van a influir en él, pero él sí va a ser determinado por esos hechos, que van a ser directamente o indirectamente influenciados hacia él. Aquí vemos entonces influencias de los cantadores de esquina. Vemos también sus estudios musicales iniciales dentro de la Academia de José Solá. También tenemos su desempeño dentro de la Yaya como una agrupación emblemática dentro de su narrativa biográfica, pero que también tiene su historia separada. Pero sin embargo acá se unifica y se compacta con la biografía sonora de Teofilito para crear entonces, desde la parte que le corresponde, a influenciar dentro de su biografía y dentro de sus rasgos o marcadores estilísticos. También tenemos entonces el desempeño dentro de los coros de clave y dentro de otras agrupaciones que van a ampliar su diapasón interpretativo y también compositivo, como por ejemplo la Parranda de los Hermanos Sobrinos, el Trío de los Teofilitos, la Sociedad Filarmónica Los Líricos, en la que estuvo en el año 1929 junto a grandes intérpretes, y que por supuesto los documentos históricos que están ligados a esta Sociedad Filarmónica Los Líricos, pues ellos estipulaban que las personas que integraban esa sociedad pues tenían que tener o debían poseer ciertos conocimientos musicales, y ya por ahí pues ya podemos ir entonces sopesando la formación que alcanzó Teofilito durante esos años, que ya no era elemental, sino que ya tenía una solidez compositiva, una solidez interpretativa, una solidez en cuanto al dominio de ciertos patrones y de ciertos códigos desde el punto de vista musical. También vemos acá la interrelación de su vida con los coros de clave y con la Parranda de los Hermanos Sobrinos, y con la Parranda como un formato típico del centro de Cuba. Recordemos entonces que estas microhistorias o estas historias generales, o sea, todo esto, hay una historia general de los coros de clave, hay una historia general de la música campesina, como por supuesto las personas que están en el público y que se dedican a ello, pues por supuesto van a sustentar esto, pero lo que tratamos de ver en estas biografías sonoras es que esas grandes historias, cómo convergen con otras historias de vida, con otras historias que precisamente entran en diálogo y que interinfluencian estos marcadores de estilo, y por supuesto que fundamentan entonces todo este desarrollo y la influencia de la música, y por supuesto el hecho de la música como un hecho social, como un hecho cultural en sentido general. Otra de las aristas precisamente es el cambio de escenario de los coros de clave, que fue otro de los momentos importantes que influyeron dentro de la narrativa biográfica de Teofilito. El desempeño profesional dentro de emisoras radiales fue un ámbito importantísimo también para Teofilito. La 6KB en el año 23, donde inician las transmisiones, las primeras transmisiones de radio en el año 1923 con Frank John, fue precisamente en la 6KB, y cómo Teofilito estuvo en esas primeras grabaciones. La CMHB, la CMHT. Otro de los hechos también fue pues la participación en otros formatos, la Orquesta Clave de Oro en el año 34, los septetos, los conjuntos, en el que Teofilito pues tuvo una participación activa dentro de toda esta narrativa. El desarrollo de Teofilito en el medio radial, como ya habíamos hablado, pues le abre una nueva puerta, y por supuesto que este medio le da a conocer y hace que su música trascienda mucho más allá a partir y gracias a las ondas radiales, que recordemos que la emisora Radio Santi Spíritus en ese momento era una cadena nacional, era una emisora nacional, y
cómo él, como Marcial Benítez y como la música campesina, la música trovadoresca espirituana, pues se dio a conocer en todo el país. La composición de congas, comparsas y pasacalles también fue otro de los ámbitos que fueron manejados por este compositor y que influyó y determinó en esos marcadores estilísticos que luego pues van a ser ampliamente estudiados como parte de mis estudios de doctorado en un futuro. Entonces, bueno, vemos aquí una placa de pensamiento. Esta placa es de la década de los años 50 y ya vemos cómo entonces Teofilito, recordemos que en el 62 es cuando se le devuelven los derechos de autor gracias a Odilio Urfé, se le devuelven los derechos de autor de pensamiento, pero es curioso esta placa porque ya se ve en la década de los 50 cómo esta placa ya refleja que Teófilo Gómez es el autor de pensamiento. Así que esto es ampliamente debatido en este documento y va a ser ampliamente debatido también en el libro que pienso publicar y pienso proponer. O sea, vamos a ver, hay algunas personas ya interesadas, pero bueno, ya en cuanto esté, pues ya le estaremos dando algunas noticias. Bueno, pues como hay una mayor cantidad de grabaciones de pensamiento a partir de la década de los años 50, aunque en el año 23... la orquesta de Sánchez de Fuente junto a Rita Montaner y también Eusebio Delfín graban la primera versión de pensamiento y la llevan a los discos. Y por supuesto, felizmente, pues ya he encontrado también la grabación, una grabación que ha estado totalmente extraviada y gracias a una universidad norteamericana pues la encontré. Así que ya tengo esa grabación del lado de acá también y pues va a ser otra de las grabaciones que van a formar parte de ese corpus documental que va a sustentar mis estudios de doctorado. Entonces, la devolución de los derechos de autor de la canción Pensamiento fue otro de los hechos importantes, trascendentales dentro de la narrativa de Teofilito. Y si estamos fijándonos, pues vemos cómo Pensamiento va emergiendo en esa biografía sonora y en esa historia de vida de Teofilito. Y por supuesto, Pensamiento es una página importante dentro de la historiografía musical de Sancti Spíritus y como dentro de la investigación pues tiene un peso muy importante como parte de la memoria histórica y como parte de la memoria sonora de los espirituanos. Y cómo es vista entonces esta obra a partir de ser considerada como un himno. Y no solamente un himno en Sancti Spíritus, sabemos que Pensamiento no solamente ha influenciado a los espirituanos, sino que también se pudiera decir que constituye un himno trovadoresco en toda Cuba, y no solamente en Cuba, sino también en Latinoamérica. También pues demuestra esa versatilidad y esa elasticidad que tiene el Pensamiento para adaptarse a no solamente diferentes medios instrumentales, orquesta sinfónica, coros, dúos, tríos, cuartetos, sino también a otros géneros musicales, no solamente cubanos, sino también ya del cancionero latinoamericano. Bueno, pues a partir de toda esta delimitación y toda esta narrativa que guía la biografía sonora de Teofilito, pues nos planteamos entonces delimitar en 3 etapas muy bien estructuradas la biografía de Teofilito. La primera etapa pues precisamente comprende los años 1889 a 1906 y serían sus años iniciales en la práctica musical. Una segunda etapa, el desempeño profesional y el repertorio sonoro del año 1906 al año 1935, y una tercera etapa mucho más amplia que sería la búsqueda y consolidación de ese repertorio sonoro que va a ser extendido desde 1935 a 1971. Y por supuesto ya hemos visto entonces cómo Pensamiento constituye un hilo conductor dentro de la narrativa de Teofilito y dentro de todo este entramado social, histórico, musical que es manejado y es entretejido en esta biografía sonora de Teofilito.
Entonces, precisamente a partir de todo lo que de lo que se ha investigado, pues se llegaron a algunas conclusiones. Se realizó una interpretación patrimonial del pensamiento que, aunque hace uso de elementos analíticos en cuanto a los medios expresivos, hay que destacar que no se pretende demostrar la validez de Teofilito desde el punto de vista musicológico, sino que acá lo que cabe resaltar es precisamente y demostrar la validez de su obra como patrimonio, y cómo esos documentos sonoros pues también están convergiendo y están sustentando esta propuesta de Teofilito como parte de un patrimonio histórico documental de la región central y de Santi Spíritus en específico. Esta creación pues entonces posibilitó conexiones importantes en la biografía del músico estudiado, además de que va a establecer un hilo conductor dentro de todo su catálogo compositivo. Las grabaciones que acabamos de disfrutar en fragmentos, pues son documentos sonoros de valor patrimonial para la música nuestra. La grabación de Rafael Gómez Mallea pues fue realizada por el doctor Luis de la Aguilera y Gajate, conocido por su trabajo en pos y para la preservación del patrimonio histórico documental de la música. Gracias a él pues tenemos y conocemos muchas de las grabaciones y de las sonoridades que caracterizan al patrimonio musical en Santi Spíritus. Ahora, a través de la biografía sonora, Pensamiento entonces emerge como una obra de mayor importancia dentro del catálogo compositivo de Teofilito. La pieza pues establece nexos importantes que trascendieron fronteras y que la llevaron a la fama no solamente nacional sino también internacional, para ratificar entonces la centralidad de Pensamiento como una obra emblemática. Pues estuvimos también aplicando algunas encuestas y por supuesto que todo esto pues sustentó el sentido general que Pensamiento precisamente es una obra central, una obra capital, no solamente de la trova tradicional espirituana, sino también de la trova cubana en sentido general. Entre las conclusiones a las que se pudo arribar, pues luego de todo este análisis y de todo esto que he tratado de sintetizar en pocos minutos, pues se pueden referir cómo el marco teórico, el marco conceptual, metodológico aplicado pues nos ayudó a definir conceptos, a definir líneas, a definir metas y a proponer, a materializar un rescate histórico documental de este músico intérprete que generó unos documentos que hoy forman parte de la historia musical y del patrimonio histórico documental de nuestra música. La grabación sonora, la escucha y también la construcción de la biografía sonora van a ser considerados como documentos de vital importancia. Precisamente van a ser articuladas dentro de una narrativa cuya performance pues se va a advertir desde la propia escritura de la que va a emerger este músico biografiado, posibilitándose un acercamiento que pudiéramos catalogar, como ya hemos hablado, de relacional, de contrapuntístico, polifónico o multivocal, que van a ser medios empleados por Alejandro, o sea, términos empleados por el propio Alejandro Madrid al definir estos términos de lo proléxico y del método transhistórico en la narrativa biográfica. Las interrelaciones generadas por el contexto histórico, estético, sociocultural y musical en que se desenvolvió este músico pues dieron como resultado ciertas narrativas y representaciones que dan a su obra un significado que toma como base el diálogo entre pasado, presente y futuro. En la biografía sonora pues se identificaron, como ya vimos, 3 etapas que están delimitadas y que nos ayudaron a delinear las principales contribuciones de Rafael Gómez Mallea al ámbito de la memoria histórica y sonora de Santi Spíritus. La práctica sonoro-musical del músico pues estuvo vinculada con su desempeño en agrupaciones y en diversos ámbitos sonoros, no solamente en lo trovadoresco, sino también en la música campesina, en la parranda de los hermanos sobrinos y también en los coros de clave, en el ámbito de los coros de clave. Las contribuciones musicales de Rafael Gómez a la memoria espirituana pues están dadas a partir de su desempeño en el ámbito de lo trovadoresco, de los coros de clave y de la música campesina, así como la labor que realizó en la radio y como gestor también de agrupaciones musicales, lo cual le va a permitir
desarrollar de cierta forma un lenguaje sonoro, un lenguaje estilístico que va a ser peculiar y que va a estar caracterizado por la mezcla de elementos músico-culturales que van a entrar en diálogo con todo este contexto en el que él se desenvolvió. La pieza Pensamiento pues constituye un hilo conductor de vital importancia dentro de su biografía y dentro de su obra compositiva también, debido a que logra una conexión entre la memoria sonora, entre la tradición y también el imaginario social, consolidándola como un paradigma de nuestra música para los espirituanos, y no solamente para los espirituanos, sino también para los cubanos. Rafael Gómez pues forma parte indudablemente de la memoria sonora de Santi Spíritus, precisamente porque su estilo interpretativo pues va a pervivir en agrupaciones que hoy defienden su legado musical, que defienden su composición y también defienden su interpretación. Y este va a ser un tema que va a estar, como les decía, ampliamente o más sustentado, mejor sustentado en mi posterior tema de doctorado. El quehacer compositivo e interpretativo de Teofilito pues posee una destacada significación para los espirituanos, quienes lo van a asumir como un símbolo imprescindible, reflejo de la memoria y también de la identidad sonora de nuestra provincia. Así que nada, yo me despido. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por permitirme estar junto a ustedes, aunque de manera virtual, y por supuesto hubiese querido estar allí, pero bueno, no fue posible. Así que nada, yo les mando desde acá un abrazo grande y nos estaremos viendo, así que seguramente estaremos conversando, y también a través de las redes pues podemos debatir un poco acerca de todas estas. Les mando un abrazo grande y nada, nos estamos viendo, así que chao.